Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, donde leyó nuestro hermano. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. En este libro de Génesis hay un mensaje muy importante y se han predicado miles de sermones, miles de temas de ese libro de Génesis, porque en Génesis encontramos el origen del pecado, cómo entró el pecado, pero también encontramos algo muy importante que indica cómo Dios diseñó el plan de salvación para la humanidad. Y es uno de mis libros favoritos, por los cuales me gusta mucho, me apasiona estudiar Génesis, porque cada vez que uno va al libro de Génesis, uno encuentra cosas que uno no las había visto antes. Y estuvimos estudiando en la iglesia hace 3 meses que estuvimos estudiando también el libro de Génesis, lo estudiamos los 50 capítulos, y precisamente hoy hemos escogido el libro de Génesis para estudiar y encontrar que hay un mensaje de salvación. En el libro de Génesis, vayan conmigo, capítulo 2, donde leyó nuestro hermano, capítulo 2, versículo 15. Quiero que lean conmigo desde el 15. Y aquí vamos a encontrar 3 puntos que hoy en esta mañana quiero recalcar. Todos lo tienen, Génesis capítulo 2, versículo 15. Todo el que trajo su Biblia manual, saque su Biblia. El que no tiene Biblia manual, saque su Biblia electrónica, que es más fácil y le va a ser más útil para encontrar más rápido los versículos, ¿sí? Así que en el libro de Génesis, nosotros si empezamos a leer desde el 15, vamos a encontrar algo muy importante ahí, y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Noten bien lo que dice este texto. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le está dando Dios aquí un ¿qué? Un mandamiento, una orden, un mandato. Le está diciendo: mira, todos los árboles, tú eres dueño de este jardín, todos estos árboles son tuyos. Pero este árbol que está aquí, no te acerques, no lo toques, porque el día que tú pruebes de este fruto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Ahora, Dios no le dijo: vas a morir dentro de 50 años, cuando tengas 80, 100 años, cuando tengas 700 años. ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué le dijo? Ciertamente el día que comas morirás. Ahora, de inmediatamente enfrentamos un problema ahí. ¿Saben por qué? Porque Adán vivió 730 años. ¿Cuántos? Adán vivió 930 años. O sea, ¿cómo está entonces que iba a morir al instante? Sí, son 3 puntos que quiero recalcar aquí. En primer lugar, Dios le prohibió que participara de ese árbol, ¿sí? Y es un mandato que Dios le estaba dando. Pregunto, ¿en este mandato se encontraban resumidos los 10 mandamientos? Sí. ¿Eva robó? ¿Eva robó? Sí. La Biblia tiene un mandamiento que dice: no hurtarás. ¿Sí? ¿Codició? Sí, también. La Biblia tiene un mandamiento que dice: no codiciarás. 3. ¿Deshonró a su padre? Sí, la Biblia dice: honrar a vuestro Padre Celestial, como también honrar a vuestros padres ¿qué? Terrenales. 4. ¿Se quiso hacer Dios? ¿Recuerdan que el diablo vino y le dijo: Dios te ha prohibido que tú participes de este árbol porque Él no quiere que tú seas como es Él?
como Dios. Y ella se quiso hacer ¿qué? Dios. Otro punto. Eva mató. Siempre que hago esta pregunta la gente dice, es un poco duro de contestar, pero les voy a decir que no. La Biblia también tiene un mandamiento que dice no matarás. Y por causa de la desobediencia del hombre, vino ¿qué? La muerte. Por causa de la desobediencia del hombre vino la muerte. Entonces, aquí en este momento estamos enfrentando ya un problema, ¿sí? Porque Adán no murió en ese instante y Dios le había dicho que el día que tú participes de esto, vas a morir. Y Adán vivió 930 años. Entonces, miren lo que pasó. Viene el diablo, se presenta ante Dios y le dice, tú dijiste que el día que el hombre participara de este árbol, iba a morir. Y ahora tienes que aplicar la sentencia. Tú dijiste que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Así que tienes que actuar ya. Pero por otra parte, también le dijo el diablo a Dios, tú eres un Dios de justicia, pero también eres un Dios de misericordia. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es de absoluta justicia? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios es de absoluta misericordia? Entonces, Dios es de absoluta misericordia y de absoluta justicia. Entonces, ¿cómo iba a ser Dios? Aquí el hombre, el ser humano, le estaba causando un problema a Dios, lo estaba poniendo a Dios en una situación muy difícil de cómo Dios iba a justificar su justicia y su misericordia. Y Dios tenía que diseñar un plan para salvar al ser humano. ¿Sí? Aquí a Dios tiene que diseñar el plan para poder salvar al ser humano. Y vayan conmigo, quiero que vayan conmigo al libro de Romanos. Lean conmigo el libro de Romanos, capítulo 3. Quiero que todos busquen en su Biblia Romanos, capítulo 3. Y el versículo 23. ¿Todos lo tienen? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos? Todos, por cuanto todos pecaron. Ahora, quiero que vayan conmigo ahí mismo en el libro de Romanos, en el en el versículo 10. Retrocedan un poquito. ¿Qué dice el versículo 10? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos que el diablo está presionando a Dios y diciendo, tienes que actuar ya. Porque recuerden que el diablo le había dicho a Dios que destruiría todo lo que Dios creara. Y tenemos un problema aquí. Si ustedes van al libro de San Mateo, vayan conmigo al libro de San Mateo. ¿Qué es pecado? Y vamos a presentar dos patrones. Dos patrones que a uno le vamos a llamar. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? ¿Un principio? ¿Qué es un patrón? ¿Un modelo? Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Es decir, el que trabaja para el pecado recibe ¿qué?
la muerte. Y vamos a poner dos patrones aquí: Señor pecado y Señor justicia. Vamos a decir que este patrón es un patrón el que paga. ¿Qué es la paga? En algunas de las partes de la Biblia dice el salario, ¿verdad? La paga es un salario. Entonces, ¿qué recibe la persona que trabaja para el señor pecado? Sí, el que trabaja para el señor pecado tiene que estar consciente de que su paga va a ser ¿qué? La muerte. Mire, un ejemplo. Vamos a suponer que Julano Andrés vino y trabajó por Orginio Gomera, ¿verdad? Entonces Andrés viene y le dice: mira, hermano Orginio Gomera, yo ya trabajé para usted, ahora necesito que usted me pague. Pero el hermano Orginio Gomera dice: no, que te pague Lindy. Lindy, ¿tú le pagarías a Andrés? ¿Tú le pagarías a Andrés? No, que te pague para el quién, para el quien tú trabajaste. Pero yo, ¿por qué te voy a pagar? ¿Y cómo paga el señor pecado? El señor pecado paga con la muerte. Ahora, ¿cómo paga el señor justicia? Pregunto, la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos ¿de qué? De la misericordia de Dios. Nosotros, la humanidad, sí merece ¿qué? La muerte, no de la misericordia. Ahora, si Jesús no trabajó para el señor pecado, Jesús trabajó para el señor justicia, entonces ¿por qué Jesús murió? Es algo que la gente no logra entender a veces, y aunque se practican muchas tradiciones, pero la gente a veces no logra entender. Y en esta mañana nosotros vamos a entender por qué Jesús trabajó para el Señor justicia y por qué recibió la paga de la muerte. ¿Sí? Déjenme ilustrarles esto. Hace aproximadamente como unos 5 años, yo estaba trabajando en la noche y salía de un lugar para otro. Y en ese tiempo me encontraba conduciendo sin licencia. Eran como a las 2 de la mañana. El policía, yo pasé por donde él estaba y bueno, de repente me siguió y como a 2 millas me paró y me pidió licencia. Y bueno, yo no tenía licencia. Y me dice: ¿por qué no tienes licencia? No, dije que no había podido sacar la licencia. Y me dice: por esta vez te la voy a perdonar, pero no sigas conduciendo sin licencia. ¿Tú sabes el peligro que puedes causar?, me dijo. Le digo: sí, lo sé. ¿Podríamos llamar eso gracia? ¿Podríamos llamarle eso gracia? No. Les voy a decir por qué no tiene gracia. Porque miren, vayan conmigo al libro de Gálatas 3:10. Vayan conmigo al libro de Gálatas 3:10. Y le voy a pedir que alguien de los hermanos me le dé lectura a Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, dice mi Biblia, porque escrito está: maldito todo aquel
Pero pregunto, ¿la ley es mala o es buena? ¿Quién es el malo? Yo soy el malo. La ley es buena, pero yo soy el malo. Miren, volviendo a lo que yo les estaba contando, eso fue un jueves, y yo tenía descanso el sábado. Cuando yo volví al trabajo de la semana entrante, el lunes, y vuelvo a pasar por la misma ruta, y el policía estaba en el mismo lugar. Y el policía reconoció el vehículo. Él tenía un carro ahí, tenía alguien parado. Pues después de eso él me siguió de nuevo y me volvió a parar. Y me dice, y él reconoció el vehículo, y me dice, ¿otra vez tú? ¿Cuántas veces más? Pregunto. Yo dije, tiene usted toda la razón. Yo le dije, me merezco el ticket, porque estoy conduciendo, estoy violando la ley. ¿Qué hubiese pasado? Y esto no sucede en la vida real, pero que el policía me hubiese dicho, usted está bien arrepentido, ¿verdad? Esta vez yo lo veo que usted está bien arrepentido y me parece que usted no lo va a hacer más, ¿verdad? Entonces yo le digo, sí, la verdad sí, estoy muy arrepentido, y si usted me da otra vez, me perdona, ya no me volverá a ver manejar más sin licencia. Me dice, mire, pero si yo lo perdono otra vez, entonces ¿qué efecto tiene la ley? Si yo perdono a todo mundo que ande manejando sin licencia, entonces ¿qué valor se le da a la ley? Pero como yo veo que usted está muy arrepentido y que no lo va a volver a hacer más, mire, yo voy a ir al precinto y yo voy a pagar la multa por usted. Eso es algo que no sucedería, ¿verdad? Pregunto, ¿se le dio el valor lo que exigía la ley? ¿Se le dio el valor lo que exigía la ley? Sí. ¿Pagué yo? ¿Pagué yo? No, pagó él. Él pagó en mi lugar. Y eso es lo que hace el mensaje, el evangelio de Jesús. Eso es lo que hace el evangelio de Jesús. Salvarte, porque Él ya pagó por tus pecados. ¿Sí? Eso es lo que hace el mensaje de salvación de Jesús. Yo pregunto, ¿qué es una dádiva? ¿Alguien de ustedes saben qué es una dádiva? Vayan conmigo a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y ese es lo que más me gusta escuchar, el ruido de las Biblias. Romanos 6:23. ¿Todos lo tienen? Dice, porque la paga de la muerte es ¿qué? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es una dádiva? En algunas otras Biblias dice regalo. En algunas versiones dice regalo. La Biblia mía dice dádiva. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo. Entonces diría de esta forma, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Yo pregunto, ¿cuánto vale un regalo? ¿Cuánto cuesta un regalo? ¿Cuánto cuesta un regalo? Nada. No cuesta nada para el que lo recibe, pero sí cuesta para el que lo da. Miren, el esposo o la novia está cumpliendo años y viene el esposo o el novio y compra un perfume
que huele riquísimo. Y lo trae y le dice: felicidades, mi amor, aquí está tu regalo. El regalo que más deseabas tener, aquí está, te lo compré. Y entonces ella agarra, lo abre y se lo pone y dice: wow, qué rico huele. Le pregunta: ¿te gusta, mi amor? Sí, gracias por este lindo regalo. Ahora le dice el esposo: páguemelo. ¿Pagó ella? No, ¿quién lo pagó? Él. El que lo recibe no le cuesta ¿qué? Absolutamente nada. Pero el que lo da, sí lo pagó. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, dice aquí, si nosotros sí merecíamos la muerte porque hemos trabajado para el pecado, ¿quién no ha trabajado para el Señor pecado? Todos hemos trabajado para el Señor pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No debería decir ni aún uno, porque sí hubo uno que fue justo. ¿Y quién fue ese? Fue Jesús. Jesús dijo: yo no trabajo para el Señor pecado, yo trabajo para el Señor justicia. Y recuerdan cuando el diablo vino y tentó a Jesús ahí y le dijo: mira, si tú te tiras de aquí, te prometo que todo esto va a ser tuyo. Pero Jesús dijo: yo no sirvo al Señor pecado, yo le soy fiel al Señor justicia. Y otra vez vino el diablo y le dijo: si tú de verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y otra vez Jesús le dijo: yo no sirvo al Señor pecado. Ahora, si Jesús sirvió fielmente al Señor justicia, entonces ¿por qué recibió la paga del Señor pecado? Vayan conmigo al libro de Isaías. El libro de Isaías, una de las profecías mesiánicas, 700 años atrás. Aquí vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 56 y el versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. Isaías 53, 6. Y le voy a pedir que alguien de los hermanos le dé lectura, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos apartamos, ¿sí? Ciertamente, dice el cuarto, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos que. ¿Quién sufrió nuestras enfermedades? ¿Quién sufrió nuestros dolores? Jesús. Dios tenía que diseñar un plan para poder salvar al ser humano. Y aquí estamos viendo el plan. Y cuando el diablo vio que Dios, ¿qué sucede cuando el hombre peca? Cuando el hombre pecó, fue y se escondió, porque dijo que estaba ¿qué? Desnudo. ¿Cuánto pudo haberle durado un vestido de hojas? Y Dios viene y les hace un vestido de pieles. Yo pregunto, ¿qué tiene que hacer usted para tener la piel de un animal? Matarlo primero. Y con eso cubrió la desnudez. El hombre no tenía desnudez física. El hombre tenía desnudez de su alma. ¿Sí? El hombre tenía desnudez de su alma. Y hay mucha gente en el mundo que tiene desnudez en su alma. Aunque se ponga la mejor ropa, la ropa más fina, pero su alma estará ¿qué? Desnuda delante de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Cubrir la desnudez de su alma. ¿Cuántos de nosotros ya hemos dejado que Jesús cubra nuestra desnudez? Luego dice, me impresiona la parte donde dice que Jesús oró
oraba. Imagínense usted orando para serle fiel al Señor, justicia. Y Jesús oraba por horas. La Biblia dice en el libro de San Lucas, 22:44, dice que Jesús sudaba gotas ¿de qué? De sangre. Imagínense cómo estaba su alma. Y el diablo ahí, a cada instante, diciéndole: mira, tú estás aquí sudando sangre, y mientras aquellos, tus discípulos, durmiendo. Ellos no merecen que tú estés haciendo todo esto por ellos. ¿Sí? Pero Jesús, nuevamente fiel, dijo: yo no sirvo al Señor pecado. ¿Sí? San Juan 18:11 dice que Dios le dio la copa. ¿Qué contenía esa copa? Vayan conmigo al libro de Apocalipsis para que veamos un poco y entendamos un poco qué tenían esas copas. Apocalipsis 15 y el versículo 1. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 15, versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿En qué estaba la ira de Dios? Vayan al capítulo 16 y el versículo 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre qué estaba la ira de Dios? Sobre copas. Ahora, si volvemos al libro de San Juan, capítulo 18 y el versículo 11, ¿ustedes recuerdan lo que pasó ahí? San Juan 18, 11. Ahí encontramos que Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál era la copa esa? ¿Qué contenía la copa? La ira de Dios. Y Pedro, intentando sacar la espada para defender a Jesús, y le dice: Pedro, guarda esa espada. ¿Acaso no he de beber la copa que mi Padre me ha dado? Jesús tuvo que beber de esa copa, y Jesús orando, pidiéndole al Padre que le diera fuerzas. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 27:46? Jesús colgado en la cruz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes podrán imaginarse cómo estaba el alma de Jesús, siéndole fiel al Señor justicia. Siéndole fiel al Señor justicia y recibiendo ¿qué? La paga del Señor pecado. ¿Sí? Dios hizo algo muy especial. Dios anunció el plan de salvación desde el momento en que esos corderos fueron sacrificados. Desde ese momento que esa piel fue para cubrirle la desnudez del hombre, Dios estaba diseñando ya ese plan, dándole al ser humano el plan de salvación. Y el plan de salvación sigue hoy abierto. Y es para todo aquel que quiera ser ¿qué? Salvo en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Dice aquí que Dios no perdonó ni a su propio Hijo, porque tenía que haber alguien que muriera por el ser humano. Y déjenme decirle que el diablo ahora en la cruz decía: ahora sí lo tengo vencido. Y el diablo se burlaba mientras Jesús estaba colgado en esa cruz. Y decía: ¿dónde está el que hacía milagros? ¿A dónde está aquel que le daba vista a los ciegos? ¿A dónde está aquel que levantaba al cojo? ¿Dónde está aquel que resucitó a Lázaro?
Quiero ver si de verdad es poderoso que se baje de esa cruz. Y el diablo, por si fuera poco lo que estaba haciendo, usó a uno de los malhechores que estaban ahí crucificados con él y le dijo: si tú de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el diablo finalmente creyó que había ganado la batalla y lo llevó a la muerte. Y una vez muerto Jesús, puesto en una tumba, para asegurar a Jesús ahí, mandó a poner guardias, por si Jesús se levantaba, volvieran a matarlo y otra vez sepultarlo. Pregunto, ¿Dios tiene poder? Jesús se levantó de esa tumba. Jesús se levantó venciendo esa muerte que tú y yo deberíamos pagar. Pero Jesús tomó nuestros dolores, nuestras enfermedades, y Él murió. Él se presentó ante el Padre y dijo: Padre, déjame morir yo por la humanidad. Por eso hoy el Hijo está a la diestra del Padre, mis hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque esa sangre que Él derramó, esa sangre que Él sudaba cuando oraba, la estaba haciendo para salvar tu alma. Amén. Lo estaba haciendo para salvarme a mí. Porque Él sabe que en la vida de pecado que nosotros nos estamos encaminando, lo único que nos va a traer, ¿qué? Es la muerte. Y Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Cuántos tomarán la salvación? ¿Cuántos vendrán a Jesús? ¿Cuántos dejarán que Jesús salve tu alma, que cubra tu desnudez? No le hagamos esperar más. Dios nos perdona. Dios ya pagó lo que nosotros teníamos que pagar. El regalo es gratis. Tú no tienes que pagar nada. Ya Dios lo pagó. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Arrepentirte. Y eso es lo que al ser humano le cuesta, arrepentirse y venir a Dios. El regalo es gratis, la dádiva de Dios es gratis. Y la dádiva de Dios es ¿qué? Que tengan vida eterna. Amén. Jesús venció la muerte y todo el que viene a Jesús vencerá también. Amén. Que Dios nos bendiga.